En julio de 750, junto al río Talas en Asia Central, dos imperios se encuentran en lo que las crónicas chinas llaman la frontera entre la civilización y la barbarie. El polvo de las estepas cubre las armaduras lamelares. El sol de verano calienta el acero hasta que quema la piel. El río Talas fluye lento, marrón, cargado de sedimentos de las montañas Tian Shan. El general Gao Xianqi, comandante militar de la dinastía Tang, lidera lo que las fuentes imperiales describen como 30.000 soldados de élite hacia el oeste, más allá de las montañas, hacia territorios que ningún ejército chino ha controlado de manera permanente. Las columnas marchan en silencio. Los cascos de los caballos levantan nubes de tierra. Los estandartes Tang ondean bajo el viento seco que sopla desde los desiertos de Taklamakan. Gao es coreano de nacimiento, criado en la corte Tang, ascendido a general por victorias anteriores en el Pamir y Tashkent. Es arrogante. Cree que los ejércitos árabes del califato abasí son guerreros del desierto sin disciplina. Cree que los turcos Karluks, aliados nominales que marchan con él, son bárbaros útiles. Cree que la superioridad tecnológica y organizativa de Tang garantiza la victoria. Está equivocado en los 3 puntos. La dinastía Tang controla, según sus mapas oficiales, el imperio más grande del mundo conocido. Desde Corea hasta el Pamir, desde Mongolia hasta Vietnam. El emperador Xuanzong gobierna desde Chang'an, una ciudad que tiene aproximadamente 1 millón de habitantes. Las fuentes Tang registran entre 1 y 2 millones contando suburbios. La metrópolis más poblada del mundo. Las rutas comerciales de la seda atraviesan territorio Tang, trayendo las sedas chinas hacia occidente y plata persa hacia el este. Los poetas Tang escriben sobre la gloria eterna del imperio. Los burocráticos confucianos administran las provincias con eficiencia que Europa no alcanzará hasta el siglo XIX. Pero en 751, el imperio Tang enfrenta un problema estratégico fundamental. Ha expandido demasiado lejos, demasiado rápido, hacia territorios que no puede sostener logísticamente. Gao Xianqi marcha hacia Talas porque el rey de Tashkent, recientemente sometido por Tang, ha sido ejecutado por Gao bajo acusaciones de traición. El hijo del rey huyó hacia el oeste, hacia el califato abasí, pidiendo ayuda. Los abasíes, recientemente establecidos en Bagdad, tras derrocar a los omeyas, ven una oportunidad. Envían un ejército hacia el este, comandado por Ziyad ibn Salih, gobernador de Samarcanda. Las crónicas árabes afirman que Ziyad marcha con 200.000 soldados. Es imposible. Ningún ejército premoderno puede sostener logísticamente 200.000 hombres en Asia Central durante una campaña prolongada. La cifra real probablemente es 30.000, similar al ejército de Gao. Pero los cronistas medievales, tanto chinos como árabes, miden poder por números exagerados. Lo que importa no son las cifras, sino la composición. El ejército Tang de Gao está formado por soldados profesionales chinos, arqueros de caballería de tribus turcas aliadas, y infantería pesada equipada con armadura laminar y ballestas. Es un ejército tecnológicamente avanzado, disciplinado, organizado según los principios militares desarrollados durante siglos. El ejército abasí de Ziyad está formado por la caballería ligera árabe, arqueros persas, infantería de Transoxiana y guerreros turcos. Es un ejército multicultural, menos homogéneo que el de Tang, pero con una ventaja crucial. Conoce el terreno. Gao marcha hacia un territorio desconocido. Ziyad defiende las tierras que controla. Los dos ejércitos se encuentran cerca del río Talas en julio de 751. La batalla comienza al amanecer. Las fuentes chinas describen formación estándar Tang. Infantería pesada en el centro, la caballería en las alas, los arqueros de ballesta en la retaguardia. Gao espera que la superioridad tecnológica de las ballestas Tang
que pueden disparar más lejos y penetrar más profundo que arcos compuestos, domine el campo de batalla. Las fuentes árabes describen una táctica diferente. La caballería ligera árabe acosa los flancos Tang con arqueros montados, evitando el combate frontal, desgastando las líneas chinas con ataques de hostigamiento. Durante 5 días, según las crónicas, la batalla es indecisa. Los soldados Tang mantienen la formación. Las ballestas disparan. Clic, tensión, liberación. Las saetas vuelan. Algunos árabes caen. La mayoría esquiva. La caballería árabe ataca y se retira. Carga. Disparo de flechas. Retirada. Otra carga. Otro disparo. Los muertos se acumulan en ambos lados. El campo huele a sangre seca, sudor de caballo y polvo mezclado con hierro. Por las noches, los soldados Tang encienden fogatas. Los árabes encienden las suyas a 1 kilómetro de distancia. Nadie duerme profundamente. Los centinelas vigilan. El río continúa fluyendo, indiferente. Los Karluks, aliados turcos de Gao, permanecen en la retaguardia, observando. No combaten con intensidad. Gao no lo nota. Está concentrado en el frente, donde la infantería Tang resiste ataques árabes. Está calculando. Si la caballería árabe se agota en 2 días más, puede lanzar contraataque con caballería Karluk, envolver las líneas árabes, forzar retirada hacia Samarcanda. Es plan sólido, basado en principios tácticos desarrollados durante siglos por estrategas chinos. Sun Tzu, los 36 estratagemas. Gao ha estudiado los clásicos, ha ganado batallas antes, confía en su experiencia, no ve la traición que está siendo negociada detrás de sus líneas, no entiende que los Karluks no leen a Sun Tzu, no les importan los principios tácticos chinos, solo les importa quién controla Transoxiana después de que la batalla termine. El 5.º día, los Karluks cambian de bando. Las fuentes chinas afirman que fue una traición súbita, sin advertencia. Las fuentes árabes sugieren que Ziyad negoció con los líderes Karluks durante días, ofreciendo territorio y autonomía si abandonaban a Tang. Lo más probable es que los Karluks, tribus nómadas sin lealtad institucional hacia imperios distantes, simplemente eligieron el bando que ofrecía mejor trato. Cuando los Karluks atacan la retaguardia Tang, el ejército de Gao colapsa. No es derrota táctica, es traición política. Los soldados Tang, rodeados por frente árabe y retaguardia Karluk, intentan retirarse. Los oficiales gritan órdenes. Nadie escucha. La formación se rompe. Los soldados sueltan los escudos. Corren. La retirada se convierte en fuga. La fuga se convierte en matanza. Los Karluks, montados en caballos pequeños pero rápidos, persiguen a los soldados Tang a pie. Las lanzas buscan las espaldas. Los soldados caen. Algunos se rinden. Los que se rinden son encadenados. Los que resisten son apuñalados. El río Talas durante los días siguientes arrastra los cuerpos hacia el oeste. Los cuervos llegan en bandadas. Las fuentes chinas afirman que solo unos pocos miles escapan. Gao Xianji huye hacia el este, de regreso a través de las montañas Tian Shan, con restos de su ejército. Llega a Chang'an meses después, humillado. El emperador Xuanzong lo perdona, porque necesita generales experimentados, pero la derrota en Talas marca el fin de la expansión Tang hacia Occidente. Los vencedores capturan prisioneros. Las crónicas mencionan que entre los capturados hay artesanos chinos, especialistas en la fabricación de papel. El papel, invención china desarrollada durante siglos desde la dinastía Han, es una tecnología estratégica tan importante como el acero o la pólvora. Los chinos fabrican papel con pulpa de morera, macerada en agua, mezclada con sustancias químicas específicas, extendida en marcos de bambú, secada al sol. El proceso requiere un conocimiento técnico transmitido de maestro a aprendiz,
durante generaciones. Antes del papel, los textos se escriben en seda, un material caro que solo los aristócratas pueden comprar, o en tablillas de bambú, pesadas y voluminosas, que requieren carretas para transportar un solo libro, o en pergamino, hecho de piel de animal, limitado por la disponibilidad de ganado. El papel cambia todo. Es barato, es ligero, es reproducible en masa. Permite que las ideas se difundan más rápido que nunca antes en la historia humana. El papel permite producción masiva de textos escritos, difusión de conocimiento, administración burocrática eficiente. Es tecnología que da ventaja civilizacional. Los abasíes, al capturar a los artesanos chinos, obtienen acceso a esta tecnología. Según las fuentes árabes, los prisioneros son llevados a Samarcanda, donde enseñan las técnicas de fabricación de papel a artesanos locales. Desde Samarcanda, la tecnología se difunde a Bagdad, luego a Damasco, luego al norte de África, luego a España musulmana y finalmente a Europa cristiana en el siglo XII. Talas no transfiere solo la tecnología, transfiere poder cultural. Europa aprende a hacer papel de los árabes. Los árabes lo aprendieron de China. La cadena de transmisión comienza en Talas. La dinastía Tang nunca vuelve a intentar una conquista seria de Asia Central. Después de Talas, la frontera occidental Tang se estabiliza en las montañas Tian Shan. El califato abasí controla Transoxiana, Samarcanda y las rutas comerciales hacia Persia. La ruta de la seda, que durante siglos fluyó a través de territorio controlado por China, ahora atraviesa tierras musulmanas. El equilibrio geopolítico de Eurasia cambia. China, que durante la dinastía Han y la primera mitad de Tang dominó las rutas comerciales transcontinentales, pierde la influencia en Occidente. Los comerciantes persas y árabes reemplazan a los intermediarios chinos. Las ideas, tecnologías y mercancías que fluyen entre este y oeste ahora pasan por un filtro islámico. El papel es solo el ejemplo más visible. El álgebra, la alquimia, los números indoarábigos, la astronomía tolemaica preservada por eruditos musulmanes, todos fluyen hacia Europa a través de las redes culturales establecidas después de Talas. Gao Xianji sobrevive 8 años más. En 755, cuando An Lushan, general de origen sogdiano turco al mando de las guarniciones fronterizas del noreste, se rebela contra el emperador Xuanzong y marcha hacia Chang'an con 150.000 soldados. Gao Xianji es uno de los pocos generales experimentados que queda. El emperador lo envía a defender la capital. Gao organiza defensas, recluta milicias, prepara fortificaciones, pero un eunuco de la corte, Yang Guozhong, rival político de Gao, lo acusa falsamente de conspiración con los rebeldes. El emperador, paranoico y desesperado, ordena ejecución inmediata. Gao es decapitado. Sus soldados, al enterarse de que su comandante fue asesinado por intrigas palaciegas en lugar de por enemigos externos, pierden moral. Muchos desertan. La defensa de Chang'an se debilita. An Lushan captura la capital meses después. El emperador Xuanzong huye hacia el sur, abdica y muere en exilio. La rebelión dura 8 años, devasta el norte de China y resulta en una pérdida demográfica catastrófica. Los censos sugieren la desaparición de hasta 36 millones de personas, una cifra debatida pero devastadora, aunque muchos simplemente desaparecieron de los registros imperiales en lugar de morir. Es un final irónico. El general que perdió Talas, perdonado por el emperador, es asesinado por intrigas palaciegas durante la crisis interna que casi destruye la dinastía Tang. La dinastía Tang sobrevive, pero nunca recupera el poder centralizado y la confianza imperial que tuvo antes de 75. Talas y la rebelión de An Lushan marcan el principio del fin de Tang como superpotencia dominante.
Los historiadores modernos debaten el significado de Talas. Algunos argumentan que fue una batalla decisiva que cambió el equilibrio de poder entre China y el mundo islámico. Otros argumentan que Tang ya estaba sobreextendido, que Talas simplemente aceleró el retroceso inevitable. Ambos puntos tienen mérito. Lo cierto es que después de 751, China nunca vuelve a controlar Asia Central de manera sostenida. Las dinastías posteriores, Song, Yuan, Ming, Qing, a veces proyectan poder hacia el oeste, pero ninguna establece un dominio permanente sobre las rutas comerciales transcontinentales como Tang intentó. El control de Asia Central pasa a los turcos, mongoles y finalmente rusos. China se repliega hacia el este, consolidando el poder en tierras centrales, desarrollando la economía interna en lugar de expandirse hacia Occidente. La lección estratégica de Talas no es que los árabes eran superiores militarmente. No lo eran. La lección es que un imperio sobreextendido, dependiente de aliados poco confiables, operando lejos de bases logísticas, es vulnerable a la traición política. Gao Xianqi perdió Talas no porque sus soldados eran inferiores, sino porque sus aliados lo abandonaron. Los Karluks no traicionaron a Tang por ideología o cultura. Lo hicieron porque el califato abasí ofreció un mejor trato. En geopolítica premoderna, las lealtades tribales son transaccionales. Las alianzas se compran, se venden, se rompen cuando conviene. Gao, educado en la corte confuciana Tang, entrenado en los principios de lealtad institucional, no entendió esto. Los Karluks no eran soldados leales a un imperio abstracto. Eran guerreros leales a sus jefes tribales, que a su vez eran leales a quien ofreciera más. La frontera entre China y Occidente no es geográfica, es política. Talas no cambió las montañas ni ríos. Cambió quién controla las redes que conectan civilizaciones. Después de 751, esas redes son musulmanas. Los comerciantes, los eruditos, los diplomáticos que viajan entre este y oeste hablan árabe y persa, no chino. Las ciudades de Samarcanda, Bujara, Bagdad, se convierten en centros de intercambio cultural. Changán, aunque sigue siendo metrópolis masiva, pierde su rol como nodo central de las rutas transcontinentales. Europa, cuando finalmente emerge de los siglos oscuros, aprende sobre Asia a través de intermediarios musulmanes. Marco Polo viaja a China en el siglo XIII, pero la mayoría de los europeos conocen China solo a través de textos árabes traducidos al latín. El conocimiento europeo de Oriente es filtrado por Islam durante siglos. Esa filtración comienza en Talas. 800 años después de Talas, cuando los portugueses navegan alrededor de África y llegan a Asia por mar, rompiendo el monopolio musulmán de las rutas comerciales terrestres, Europa finalmente establece contacto directo con China sin intermediarios islámicos. Pero para entonces, el mundo ha cambiado. China está bajo los Ming, repliegada, menos interesada en el comercio exterior que en la estabilidad interna. Europa está en la cúspide de la revolución científica, armada con cañones y barcos oceánicos. El equilibrio de poder que Talas ayudó a establecer, con el Islam como intermediario entre este y oeste, se desmorona. Pero durante 8 siglos, desde 751 hasta 1500 aproximadamente, el mundo islámico controla las conexiones entre civilizaciones. Talas fue el momento en que ese control comenzó. El río Talas sigue fluyendo en lo que ahora es Kazajstán. No hay monumentos, no hay placas conmemorativas. Los campesinos locales no saben que en 751 2 imperios lucharon allí por el control de Asia Central. La batalla ha sido olvidada en la memoria popular, recordada solo por historiadores especializados. Pero las consecuencias perduran. Cada vez que un europeo lee un libro impreso en papel, usa números arábigos o estudia álgebra,
Está utilizando conocimiento que fluyó hacia Occidente a través de las redes islámicas establecidas después de Talas. La historia no se trata de batallas épicas recordadas con estatuas de bronce y nombres grabados en mármol. Se trata de conexiones rotas y establecidas, de conocimientos transferidos sin intención, de fronteras redefinidas por accidentes estratégicos. Talas no fue planeada como una batalla decisiva. Gao marchó hacia el oeste para castigar a un rey rebelde. Ziyad marchó hacia el este para proteger las fronteras del califato. Ninguno buscaba cambiar el equilibrio de civilizaciones. Pero las consecuencias no dependen de las intenciones, dependen de los resultados. Talas redefinió dónde termina China y dónde comienza Occidente. No geográficamente, culturalmente. Y esa frontera cultural, trazada en 71 con la sangre de los soldados Tang y árabes, con la traición de Carlux, con la captura de artesanos chinos, persistió durante 800 años, hasta que los europeos con barcos oceánicos y cañones de bronce rompieron todas las fronteras antiguas y crearon un mundo nuevo donde ni China ni el Islam controlan las conexiones. Pero eso es otra historia. Talas es donde la historia medieval se decidió. Un río, 5 días, una traición, un imperio que retrocede, otro que avanza, y el papel, siempre el papel.